Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Advertencia. Los pueblos de Galacia, provincia de Asia Menor, habían sido convertidos a la fe por San Pablo, mas después muchos fieles se habían dejado seducir por unos falsos apóstoles que les predicaban que la fe de Jesucristo no los salvaría si no se hacían circuncidar y no se sometían a todas las demás observancias de la ley de Moisés. Estos doctores judaizantes procuraban desacreditar al apóstol en el concepto de los Gálatas, diciendo que ni había sido instruido ni enviado por Jesucristo, y que la doctrina era diferente de la de los demás apóstoles. Establece, pues, donde el principio de esta carta, la verdad de su apostolado y la certeza de su doctrina que aprendió del mismo Jesucristo. Prueba enseguida la humildad de las ceremonias legales para la justificación y finalmente da a los Gálatas algunos avisos para el arreglo de costumbres. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Reprende a los Gálatas por haber dado oídos a unos falsos apóstoles, abandonando la doctrina que les había enseñado y que recibió él de Jesucristo. Refiere lo que era él antes y después de su conversión. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, constituido apóstol, no por los hombres, no por la autoridad de hombre alguno, sino por Jesucristo y por Dios su Padre, que le resucitó de entre los muertos. 1:2. Y todos los hermanos que conmigo están a las iglesias de Galacia. 3. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. 1:4. El cual se dio a sí mismo a la muerte por nuestros pecados. Para sacarnos de la corrupción de este mundo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. 1:5. Cuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gálatas 1:6. Me maravillo como así tan de ligero abandonáis al que os llamó a la gracia de Jesucristo, para seguir otro evangelio. 7. Mas no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os traen alborotados y quieren trastornar
el Evangelio de Cristo. 1:8. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo, si posible fuese, os predique un evangelio diferente del que nosotros hemos anunciado, sea anatema. 1:9. Os lo he dicho ya, y os lo repito: cualquiera que os anuncie un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. 1:10. Porque el fin busco ahora la aprobación de los hombres. Porque, en fin, busco yo ahora la aprobación de los hombres o de Dios. Por ventura pretendo agradar a los hombres. Si todavía prosiguiese complaciendo a los hombres, no sería yo siervo de Cristo. 1:11. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio que yo os he predicado no es una cosa humana. 1:12. Gálatas 1:12. Pues no he recibido ni aprendido yo de algún hombre, sino por revelación de Cristo. 1:13. Porque bien habéis oído decir, el modo con que en otro tiempo vivía yo en el judaísmo, con qué exceso de furor perseguía yo el judaísmo, con qué exceso de furor perseguía la iglesia de Dios y la desolaba. Y me señalaba en el judaísmo más que muchos coetáneos míos de mi nación, siendo en extremo celoso de las tradiciones de mis padres. Gálatas 1:15. Mas cuando plugo aquel Señor que me destinó y separó desde el vientre de mi madre y me llamó con su gracia, 16, el revelarme a su Hijo, para que yo le predicase a las naciones. Lo hice al punto, sin tomar consejo de la carne, ni de la sangre, ni pasar a Jerusalén en boca de los apóstoles anteriores a mí, sí que me fui, sino que me fui luego a la Arabia, de donde volví otra vez a Damasco, y allí a 3 años fui a Jerusalén para visitar a Pedro. Estuve con él 15 días. 1:19. Gálatas 1:19. Y no vi a otro alguno de los apóstoles, sino a Santiago, el primo hermano del Señor. 1:20. De todo esto que os escribo, pongo a Dios por testigo que no miento. 21. Y ahí a los países de Siria y de Cilicia. 22.
Hasta entonces no me conocían de vista las iglesias de Cristo que había en la Judea. 23. Solamente habían oído decir, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo impugnaba. 12:24. Y glorificaban a Dios por causa de mi conversión.